Y como se los había anticipado, pues para la unidad número 13 continuamos con esto que son cortes y secciones. En la primera, bueno, en la segunda unidad vimos lo que son las proyecciones, que si bien es cierto, el tema todavía no está al 100% despejado por la situación de que el dibujo técnico es una área o es un curso bastante práctico, por decirlo así, y que si bien es cierto, a través de una pantalla yo no puedo despejarle las dudas al 100%, pero ahí vamos, me han mandado sus tareas, y algunas tareas muy bien hechas, algunos compañeros que entiendo que todavía les falta un poquito ahí comprender el tema, pero tenemos que seguir avanzando y conforme vamos avanzando vamos a ir rematando algunos temas o algunas lagunas que ustedes todavía tienen ahí. Y bueno, miren, porque es un, bueno, te preguntarán ustedes qué es un porte y qué es una sección, pues la misma palabra lo dice. Yo creo que en algún momento ustedes han realizado lo que es un porte, no necesariamente de una hoja, sino de un objeto, de alguna pieza que necesita ser visualizada. Miren, aquí digo yo, se puede realizar un corte para comprender el funcionamiento de una pieza. Bueno, no necesariamente una pieza, sino que algún sistema, por decirlo así. Esto es para, así que los compañeros mecánicos, cuando tengan la oportunidad de ir ahí a su taller, van a ver este motor. Y este motor, miren, pues aquí le cortaron. ¿Y cuál es el objetivo de eso? Pues entender el funcionamiento en algunas partes de este motor. Yo les decía que yo antes decía, dejaba esa tarea, pero a veces me da pena porque es un poquito peligroso de estar cortando, agarrar una pulidora, por decirlo así, y cortar. Entonces, para que no hayan accidentes de que de repente alguien se vuelve los dedos, ya no lo hago. Pero miren, me fui a topar con que ahí en el taller de mecánica hay un motor, y ese motor, pues, está cortado. Se van a comprender, por ejemplo, que es un sensor, si no estoy mal, está en la parte donde va donde se conecta la caja, donde va la bobina, si no estoy mal. Estos son los headers, creo que le llaman, si alguien tiene idea. Miren, los cortaron para entender su funcionamiento. Pues yo creo que usted va comprendiendo de que los cortes y las secciones, su objetivo es ese. Y miren, no, que no es que me esté guiando y no es que me esté inclinando mucho a los mecánicos, pero ahí hay ejemplo para las tres carreras. Miren, piensa que existen piezas u objetos que no se pueden o que no pueden ser vistas sus partes interiores. O por ejemplo, no se puede ver qué tipo de materiales se van a utilizar para su fabricación. A lo que venía ¿cómo se llama? La imagen anterior, pues se corta. Muchas veces cortamos para entender cómo es el funcionamiento de todas esas piezas. Y aquí la imagen ustedes pueden observar, ahí le estamos haciendo propaganda. También se haya topado con una Land Rover ahí al taller que miren, aquí se cortó el motor. No solamente se cortó lo que es el carro en sí, sino que se cortó lo que es el motor. Y miren, es una presentación de la marca para que aquellos que tal vez desean comprar ese tipo de vehículos se den cuenta de cómo está hecho, está fabricado. Yo doy mucho, ¿cómo se podría decir? Prefiero a mi persona los carros europeos porque miren, son otro nivel. No es que estemos hablando aquí solamente de carros, sino que un carro europeo es un nivel mucho más alto que un carro chinito, pues sea un carro japonés, un Toyota, un Datsun, un Mitsubishi. Entonces, miren, aquí cortaron para darles a entender de cómo está armado desde lo que es la tapicería, desde lo que es el techo, bumpers, miren, todo lo que se pueda cortar y en algún momento usted quiera entender cómo es su funcionamiento, pues puede hacer. Entonces, miren, la situación es de que yo siempre les he dicho que todo nace desde el dibujo técnico. Que si ustedes van a ver, por ejemplo, piezas así, yo siempre les he dicho de que esto fue previamente diseñado, previamente dibujado en lo que es papel. Entonces, ¿cuál es la función de nosotros? Que por medio de papel y por medio del curso vamos a ir entendiendo cómo dibujar y representar lo que son este tipo de proyecciones para empezar, después cómo cortarlas y representar ahí lo que es su sección. Entonces, que un corte es la acción por medio de la cual eliminamos una parte de la pieza para poder observar el interior de la misma. Un detalle bastante, o una proyección bastante sencilla, miren, aquí lo que se hizo fue cortar el isométrico, la proyección esta. Hoy aprendimos una definición nueva, miren lo que es un plano de corte, pues es donde
usted imaginariamente va a atravesar lo que es la pieza, o ¿qué le podría decir yo? Un espejo, que usted atraviesa la pieza por un espejo, y después procede a esto, mire, a representar lo que quedó. Entonces, como dice aquí la definición, usted va a eliminar lo que es una parte de ella para que usted pueda visualizar lo que es. Entonces, aquí lastimosamente tiene que utilizar mucho la imaginación. Tiene que utilizar mucho la imaginación porque acuérdese que va a tener que representar piezas que no se pueden, así que en un momento ver. Esa queda, es lo que yo les llamo alguien que me ayude, se me fue el nombre. Eh, se me fue el nombre. Bueno, ahorita que me recuerde, les voy a recordar. Entonces, usted elimina una parte y representa. Entonces, miren, también dice que un corte de la representación, ¿cuál en la representación de una parte eliminamos parte de la misma con el objeto de clarificar y hacer más sencilla su presentación y aplicación. Otra vez les coloco ahí el ejemplo de cómo nace lo que es el corte a través de lo que es este objeto. Y aquí hay una situación, yo como se los digo siempre, yo no los quiero ahí, no les quiero complicar la vida. ¿Por qué? Porque muchas veces el realizar un corte, de por sí ustedes se recordarán de lo que es, no sé quién tendrá ahí me pudieran apoyar, es que fíjense que si, no sé, si pudieran apagar el micrófono, es que tendría que pausar para, a ver si lo puedo hacer desde aquí. Creo que sí. Vamos a silenciar. Yo creo que ya lo logré silenciar. Miren, muchas veces el dibujar todo esto tiene una complejidad bastante grande porque hay bastantes líneas. Ustedes ya vieron lo que es el alfabeto de líneas, pues entenderán que aquí hay una línea de perfil oculto, están las líneas de centro eje, y ahora estamos aquí con lo que es la línea de corte o sección. Acuérdense que si nosotros vimos lo que es el alfabeto de líneas, no es nada más porque era para ocupar cierto tiempo, no. Yo como le digo, todas las líneas tienen una función y ahora aquí entra lo que es en función la línea de corte o sección. Pero les colocaba este ejemplo porque miren, ustedes se asustarán de que yo sí lo entiendo, pero por la magnitud o la cantidad de líneas, pues hay un momento en el que dice, bueno, ¿y aquí qué me está enseñando el profe? No entiendo, ¿va? Entonces, vamos a reducir lo que es la complejidad. Miren, un dibujo hecho por mi persona, sencillo, de cómo está la proyección y de cómo se representa lo que es la sección. Entonces, ¿qué pasó? De que la línea de corte pasa afectando, que aquí miren el centro del objeto, y se la van a indicar con dos flechitas la parte que usted va a representar. Esto se hace normalmente en la vista de planta. Usted ya sabe qué es planta, le va a hacer mi perfil. Entonces, cuando usted realice lo que es un corte de sección, en la vista de planta va a indicar, así como lo estoy indicando aquí, miren, sus flechitas, en la cual que indican las flechas, la parte que se está representando. Y pues aquí miren, prácticamente se está representando. Hay cositas que empiezan a surgir aquí, por ejemplo, con lo que es un corte, se preguntarán, o tal vez alguien lo mirará igual, pero estas líneas que están aquí, miren, se le llama ashurado, o ashurado, como usted lo quiera llamar. Ashurados en una pieza circular hay dos. Está el ashurado, por ejemplo, miren este que, como que usted le va a dar la forma o va a entender que la pieza es circular, y este tipo de ashurado, pues, que indica que la pieza ha sido cortada. Se utiliza, miren aquí lo que es una línea bastante gruesa para también representar lo que ahí la parte ha sido afectada. Y si se dan cuenta aquí con lápiz, no la lo voy a rayar para que no se confundan, pero miren con lápiz quedó la parte que yo eliminé. Y con lapicero, pues, o con rapidógrafo, pues prácticamente solamente dejé así de sencillo. Entonces, cuando usted haga su tarea ahí de la guía número 3, así me va a mandar usted con bosquejo cómo quedaría, según usted, cómo quedaría esa pieza. Entonces, miren, el assurado no es medido. Nunca vaya a utilizar usted alguna medida y estar midiendo de cuánto de la separación,
Eso es calculado. Y aquí nos dan, por ejemplo, la indicación de que siempre que usted utiliza lo que es una línea de asurado, van a 45 grados. Esto es incorrecto porque miren la separación entre líneas no es uniforme, unas más juntitas, otras más separadas. Miren, esas están muy pegadas. Aquí hay unas más gruesas, otras más delgadas. Esas están muy gruesas y, por ejemplo, aquí hay diferentes formas de cómo nos indican ¿cómo se llama? Que el asurado es incorrecto en la forma de hacerlo. Prosiguiendo, miren, por eso les decía, yo otra vez regresaba. Entonces, si se dan cuenta, mi asurado no está al 100%. No quiere decir que esté así como que, oh, pero hoy se va, dijera el chavo. Entonces, cuando usted corte la pieza, trate de hacerle ahí su asurado para indicarlo. Como le digo, no es un ejercicio difícil que usted va a hacer, sino que simplemente usted va a cortar esa pieza imaginariamente y la va a representar ahí. Me la va a mandar como ejercicio de la guía número 3. Entonces, miren, aquí hay otro ejemplo. Aquí otro ejemplo de cómo, por ejemplo, aquí tenemos la pieza completa, el plano de corte, es este como espejito que ustedes están viendo, que la atraviesa completamente. Entonces, al separar esta pieza, miren que está aquí, ¿qué es lo que vamos a eliminar? Pues les queda de esta forma. O sea, todo lo que está del espejito para allá es lo que se va a representar. Entonces, aquí solamente son piezas que nos ayudarían a entender, a comprender y a dibujar cómo nosotros representaríamos estos cortes. Y aquí la tercera imagen nos representa, nos indica de cómo esa parte ya quedó completamente cortada con su asurado, miren. Y ahora sí puedo ver todo lo que es la parte, lo que yo no miro aquí, de este círculo. De igual forma, la parte de aquí de su detalle, ya lo puedo ver aquí. Entonces, como le digo, estoy empezando con algo bastante sencillo, que son las proyecciones. Pero ya les voy a enseñar ahí unas imágenes para los 13 cursos. Miren, como les decía, su línea de corte o sección. Y aquí están representando, no se representa así, no sé cómo se lo digo, siempre se representa en proyección. Un corte o sección siempre se representa en proyección, dependiendo también de la magnitud. Ese tema tal vez estarán ustedes así como que, más o menos, miren aquí la aplicación del corte, solamente que yo no le indico así. Aquí miren, tiene una letrita que dice A y una que dice B, ¿no? Los cortes se enumeran. Una pieza puede tener 1, 2, 3, 5, 7, 10 cortes, entonces cada corte se enumera, por ejemplo, el corte A, corte B, corte C, corte B, corte E, y así sucesivamente. Eh, Vamos a empezar aquí con los ejemplos, saliendo de lo que son las proyecciones para que no se nos vayan a aburrir ahí. ¿Qué pasa con el caso de los dibujantes entonces? Miren, en la vida real, los cortes le van a servir cuando usted mire, por ejemplo, planos. En los planos, por ejemplo, se presentan lo que son plantas amobladas, plantas acostadas, se presentan las fachadas y se presentan lo que son las secciones. Entonces, ¿qué es una sección? Pues es cortar una casa. ¿Para qué? Para indicar o representar cómo ésta se miraría por dentro. Hay un ejemplo, miren, quisimos eliminar cierta parte de la casa para que usted al cliente le pueda decir, mire, su casita va a quedar así, le presento que aquí va a haber creo que esto es un estudio, miren una su salita, el comedor, un dormitorio, y así sucesivamente. De lo contrario, si no realizamos ese corte, no podrían ustedes representar o explicar lo que por dentro de esta casa se miraría. Y no solamente representar esto, sino es cortar los muros. Hay un tema ahí que se llama corte típico de muros, que es indicar cómo se va a representar cada uno de los muros. Por ejemplo, usted no sé, está en una habitación, puede ver un muro que solamente es sin ventana y sin puerta, ese es un tipo de muro. O tal vez tiene usted, por ejemplo, un muro que tiene ventana, ese es otro tipo de muro. Tiene un muro, por ejemplo, una pared ahí que tiene una puerta, ese es otro tipo de muro. Entonces, muchas veces estos detalles los tenemos que indicar o representar para hacerle ver ahí al maestro de obras o al albañil cómo deben de ir representados esos tipos de muros o cortes. En el caso de los mecánicos, miren, ¿qué será esto? ¿Entenderán ustedes qué es? Yo entiendo que es una caja. Si no estoy mal, esto es la bobina. Y pues una caja, miren, para que usted entienda su funcionamiento. Aquí
Aquí está la cantidad de engranajes. Yo creo que todos esos engranajes tienen su nombre. Yo, como le digo, no soy al 100% mecánico, pero sí lo entiendo. Y pues para que usted entienda el funcionamiento muchas veces de esto, no quiere, bueno, usted tal vez nunca ha entrado a un taller y nunca tal vez ha visto ahí que hay un carro cortado o algo así. No, esas son situaciones de estudio. Como le digo a usted ahorita que está estudiando conmigo, está viendo los cortes y lecciones. Es posible que los compañeros mecánicos en algún futuro, ahí el instructor los mande a cortar algunas piezas para que ustedes comprendan lo que son ¿cómo se llama? Cómo funciona lo que son las piezas. Como le digo, una caja, miren, esto tiene su nombre. Miren sus cojinetes, cómo funcionan. Entonces, por ejemplo, si usted algún día no va a poder reparar una caja sin entender cómo es el funcionamiento. Entonces, muchas veces, si yo fuera mecánico, tuviera mi carro reportado y me enseñaría cómo funciona cada una de las piezas, por ejemplo, el motor, la flecha, los discos de freno, los discos de freno, la caja, la catarina, incluso cortaría tablero, cortaríamos la computadora para ver cómo sus circuitos por dentro. Entonces, como le digo, los cortes y secciones siempre van a tener lo que es un tipo de función o un objetivo, pues no es nada más de que lo cortemos y ya. Esto como es de bonito, miren, a mí me gusta mucho la mecánica a pesar de que soy dibujante y la entiendo bastante bien. No al punto de que yo venga a revisarme en la caja de mi carro porque quito los engranajes y cómo se ponen, no sé. Y para los compañeros ahí de electricidad, para que no vayan a pensar que los ando despreciando, miren, muchas veces hemos visto en los postes, ¿cómo se llama esto? Los transformadores, independientemente si somos electricistas, dibujantes o mecánicos, hemos visto que arriba del poste está aquel cilindro, aquellos cilindros, dices, pues este es un, ¿cómo se llama? Es un transformador y pues el transformador tiene un algo adentro. No es nada más de que ahí esté colgando, no. Miren, yo de electricidad sí sé un poquito menos, pero supongo que son bobinas. O sea, la bobina tendrá así que la función o tendrá algún objetivo. Entonces, si usted algún día quiere comprender, pues también échele ahí con mucho cuidado el corte a todo lo que usted quiera entender. Miren, dice interior del transformador trifásico. Ahorita se me vino a la mente el trifásico. El trifásico es un tipo de corriente, si no estoy mal. Yo tengo unos motores ahí que se quedaron tirados porque funcionan solamente con corriente trifásica. O sea, no es ni 110 ni 220, sino que yo creo que entra cierta cantidad de corrientes, pero bueno, no me voy a poner a hablar de los que no sé. Entonces, miren, entonces con los cortes, pues lógicamente por la magnitud de la forma o como nosotros queramos representar, pues tiene o hay diferentes, miren, tipos de corte. Y el primero que encontramos, pues es el tipo llamado corte total. Y dice que el corte total es el producido por uno o varios planos que atraviesan totalmente la pieza, dejando solamente una vista exterior de las aristas del contorno. Y el corte total se divide en dos. Miren, está el transversal. ¿Qué es un corte transversal? Pues es cuando lo realizamos en sentido corto de la pieza, o sea, a lo ancho. Si tenemos aquí la pieza, pues miren a lo anchito, cortamos el objeto y a eso se denomina corte transversal. O sea que si en el examen le preguntaba yo qué es un corte transversal, pues es el que se realiza a lo ancho de la pieza. Entonces, si existe un corte a lo ancho, existe un corte a lo largo. Y a eso le denominamos lo que es sección longitudinal, o sea, a lo largo. Son los ejemplos que hasta el momento han visto. ¿Y cómo se define? Pues el que se hace en sentido largo de la pieza. O sea que en el examen les pregunto, ¿es cierto que el corte longitudinal es el que se realiza a lo ancho de la pieza? No, falso, va a poner usted ahí. Es el que se realiza a lo largo. Entonces miren la diferencia de realizar un corte a lo largo y regresando a lo ancho. Entonces ahí ya estamos viendo que un tipo de corte que es el total se divide en dos. También tenemos lo que es una sección media. Miren, ¿qué es una sección media? Pues una sección media es la que realizamos
entra la línea aquí, miren, entra la línea a un punto, da un giro de 90 grados. Entonces ya no, si ustedes se dan cuenta, ya no corta la pieza completamente a la mitad, sino solamente corta esto, miren, es una media sección. Entonces aquí ya puede usted comprendiendo de que dependiendo de lo que usted quiera entender de algún objeto o de alguna pieza mecánica, por decirlo así, ya le puede aplicar el tipo de corte que usted le crea conveniente. Aquí está la definición, miren, de lo que es una sección media. Y simplemente lo que les decía consiste en realizar un corte a 90 grados a través del centro de la pieza. Pues entra aquí, llega al centro y sale. Y ahí estaría lo que es líneas de corte. No sé si tienen dudas, jóvenes, porque fíjense que no me va a dar No, tiempo profe. de, no me va a dar tiempo de terminar este tema, que es el tipo de cortes y secciones, porque después de la media, pues aquí tenemos ejemplos, miren, lastimosamente por la situación de la pandemia, estos hubieran sido nuestros ejercicios. A la vez pasada les mencionaba cómo hacemos nosotros las partes circulares de una proyección, pues con pura elipse. Y de repente vamos a ver si me funciona bien todo el equipo, bueno, el equipo de mi celular para que tengamos una clase ahí de cómo se realizan lo que son las elipses. ¿Por qué? Porque después de esta clase se viene la semana de solamente de tareas, por eso les decía ahí le van a dar una noticia. Y hasta dentro de 15 días se viene la última clase. Después de la última clase ustedes saben que solo falta una de donde van a trabajar y con eso se termina nuestra unidad. Entonces, como le digo, me preocupa un poquito, porque no tenemos casi nada de teoría. Entonces, si en algún momento yo les pidiera ahí un video, no se van también a chivear ni ofender. Ya los compañeros de cuarto creo que ya me han mandado de cuarto dibujo, si no estoy mal. Miren, a 5 minutos más o menos tengo para corte parcial o de mordedura. Miren, ese es un corte bastante sencillo. Aquí está el corte, miren. Por eso se llama de mordedura, es como que si usted mordiera la pieza. Y esto solamente se utiliza en muchas ocasiones para representar o indicar el tipo de material del que está hecha la pieza. Entonces, como les digo, voy a terminar ese tema para la próxima clase, porque me falta ya poquito tiempo. Entonces, si no, ya no vamos a finalizar y a veces nos quedamos así a medias. Solamente voy a detener aquí la grabación